En este nuevo tutorial acerca de composición botánica trabajaremos sobre una hoja de cingonio. El primer paso va a ser borrar nuestras nervaduras que dibujamos antes haciendo uso del portagoma. No las borro totalmente, sino que aclaro ese lápiz de grafito para poder trabajar cómodamente por sobre ella. Retiro el exceso de goma con un pincel de cerdas suaves. Y ahora les voy a mostrar cuáles son los lápices de colores en 4 tonos de verdes distintos con los que voy a trabajar. El primer paso va a ser marcar esas nervaduras utilizando un bolillo de forma suave y el más fino que tengan. El primer color con el que vamos a trabajar es el verde hoja 112 de los policromos de Faber-Castell. Estoy observando que no tiene una buena punta, por lo tanto voy a afinarla con un cúter. Les recomiendo que hagan esto porque así logran sacar solo la madera y no gastar demasiado la mina de su lápiz, como si sucede con el uso de un sacapuntas común. Voy a trabajar pegado a cada una de las nervaduras y por encima de las mismas con este verde hoja, que es el que voy a utilizar para dar las zonas de luz. Lo mismo voy a hacer también pegado a la nervadura central y a los surcos o nervaduras que quedan marcadas en el borde de nuestra hoja. Siempre pintando en elipsis pequeñas en este caso, porque la superficie a cubrir es más chica que la de la hoja de la flor del ave del paraíso, por ejemplo. El segundo verde con el que voy a trabajar va a ser luego el verde permanente que ya hemos utilizado en las otras etapas de nuestra composición botánica. Pero en este momento sigo con el primer verde, el verde hoja, y hago uso de una plancha de plástica para evitar apoyar mi mano sobre lo que ya he pintado y arrastrarlo con mis dedos. Aquí vemos cómo voy pintando pegado y por sobre la nervadura central. En este caso la misma no es blanca, sino que tiene este tono verde más claro. También pegado hacia las nervaduras que tienen los laterales esta hoja de cingonio. Ahora sí voy a comenzar a trabajar con el verde permanente. Pero antes he visto la necesidad de marcar algunas nervaduras más en mi trabajo haciendo uso del bolillo. Voy guiándome con una fotografía de una hoja de cingonio de una planta que tengo en mi casa. Ven cómo con el verde permanente voy trabajando las zonas en las que no pinté con el verde hoja. Es decir, voy respetando las áreas de color. Porque necesito luego que pegado y sobre esas nervaduras permanezca el tono más claro, el tono de luz.
Voy realizando entonces un mapeo de color sobre esta hoja de cingonio. Y para ello utilizo 4 verdes distintos. Pero es importante también destacarles que he decidido utilizar los mismos verdes, que todos los verdes van a ser los mismos los que utilice para pintar durante todo el proyecto, durante todos los tutoriales. Esto nos va a permitir lograr que nuestra composición botánica sea justamente una composición. ¿Por qué? Porque va a haber una homogeneidad de los colores a la vista. Si bien uso los mismos verdes, los voy a ir combinando de distintas formas dependiendo de los tonos que corresponden a cada hoja. Marco algunas otras nervaduras con mi bolillo. Y sigo coloreando con el verde permanente. Si ustedes observan, en las zonas donde trabajamos con el verde permanente es que van surgiendo esas nervaduras que marcamos con el bolillo con mayor claridad que en las zonas en donde solo trabajamos con el verde hoja, que es un tono más claro y que por la luz de la cámara no se distinguen muy bien las nervaduras que están marcadas en su centro. Voy respetando las distintas zonas en donde pretendo que sean visibles los colores. No invado un color con otro. Esta es una etapa en donde solo fijamos zonas de color, hacemos un mapeo de color. A medida que vayamos trabajando con los demás tonos, ahora voy a empezar con el verde Hookers. Ustedes van a ir dándose cuenta cómo fundimos todos los tonos y vamos logrando una homogeneidad en el proyecto sin que queden diferenciadas esas áreas de color de forma abrupta. Me centro con este verde Hookers en las zonas donde pretendo intensificar las sombras y también determinar las áreas de sombra. Para ello voy a ir guiándome por las distintas nervaduras que marqué antes con el bolillo. También les recomiendo que busquen ustedes sus propias imágenes de flores y de hojas reales y que se inspiren en ellas al momento de la elección de los colores y también al momento de la mezcla de los mismos y de poner en ejecución la pintura de esos dibujos que van a ir realizando. Como pueden ver, voy trabajando con cada color en serie. Es decir, primero voy a ir determinando las zonas en las que voy a trabajar con cada color. Y luego voy a dedicarme a mezclar esos tonos y a determinar con más precisión cuáles son las zonas de sombra y de luz, las que igualmente van surgiendo a medida de que vamos utilizando los distintos tonos de verde. Como por ejemplo, ya pueden ir viendo que fui decidiendo en qué lugar de la hoja correspondía más cantidad de verde Hooker y en qué lugar dejé que sea más visible el verde permanente. Siempre teniendo en cuenta de no hacer desaparecer el verde
hoja, que es el que nos da la luminosidad de nuestra hoja y distingue a las nervaduras. Bien, ahora voy a trabajar con este mismo verde Hookers para pintar el borde exterior de nuestra hoja, que es un tanto más oscuro y que va a quedar muy bien en contraste con el verde hoja que pusimos pegadito a este sector de la hoja, y a la vez va a quedar en composé con el verde que utilizamos, con este mismo verde Hookers que utilizamos para ir determinando las zonas de sombra. Lo que hago ahora para homogeneizar el proyecto es volver al verde permanente y pasar por encima de este verde Hookers. Para fundir el tono y para lograr que lo veamos realmente como perteneciente a nuestra hoja. Ahora sí, con el mismo verde Hookers voy a marcar la nervadura central, que es de un tono oscuro, y por encima fundo este tono con el verde permanente. Puedo también marcar a alguna de las nervaduras con este verde permanente, esas nervaduras secundarias. No hago trazos perfectos ni continuos, son líneas entrecortadas. Para eso levanto apenas en algunos sectores el lápiz y dejo de apoyarlo sobre mi papel, para lograr que se mantenga ese surco que antes marqué con el bolillo y que mis nervaduras tengan sus toques de luz o de brillo. Ahora sí voy a intensificar en donde sea necesario con mi verde permanente y voy a comenzar a fundir las capas de color que apliqué con anterioridad. A la vez de que este tono se los recomiendo para cualquier tipo de proyecto en el que justamente corresponda al tono de la hoja o de la parte de la planta que estén pintando, pero también es un tono algo universal, podríamos decir, y les va a permitir el dar luminosidad a su proyecto cuando, por ejemplo, un tono amarillo sea muy claro para lograr este efecto. Trabajo cada una de las zonas en donde coloqué antes el mismo verde, le sumé arriba el verde Hookers y voy fundiendo esas zonas con las zonas que pinté con verde hoja, para que, si bien se siga notando nuestra verde hoja, no sea tan notoria la línea, es decir, no exista en realidad una línea de división entre un color y otro, sino que mediante un degradé de colores todos se vayan fundiendo. Si ustedes ven que en algún sitio se han excedido colocando color y han prácticamente borrado esas zonas de luz que hicimos al principio con el verde hoja, pueden luego hacer uso de la goma de borrar para intensificar las áreas de luz y de brillo. Esto lo voy a hacer yo al final de mi proyecto. Voy fundiendo los tonos en mi otra mitad de la hoja. E intensificando e iluminando mi hoja.
pero veo que me faltan áreas de sombra. Ha quedado todo muy chato. Entonces voy a usar el verde óxido de cromo para intensificar las áreas de sombra y lograr un color más similar al que en la realidad presentan estas hojas de cingonio. Todo basándome en la fotografía de una planta real. Voy intensificando por aquellas zonas en las que antes trabajé con el verde Hookers y lo fundo con las zonas de verde permanente. Recuerden que no estamos haciendo una composición botánica realista ni hiperrealista. La intención es que ustedes puedan aprender que desde lo botánico podemos crear una obra mezclando distintas hojas, distintas flores y distintos colores, pero que a la vez vean cuáles son las distintas técnicas que podemos trabajar con los lápices de colores y cómo se comportan ellos a la hora de mezclar los distintos tonos. Más adelante les dejaré algún tutorial para alguna ilustración o cualquier otro tipo de dibujo ya desde el aspecto realista. Voy hacia la otra mitad de mi hoja. Siempre utilizo esta plancha plástica para poder no apoyarme sobre las partes de la hoja que ya estuve pintando. Voy a también intensificar un poco el borde de mi cingonio. De esta manera vamos terminando con las intensificaciones de colores en el cingonio. Voy moviendo mi plancha de acetato para no manchar el resto de mi trabajo, sobre todo para no apoyar mi mano en las áreas que ya tengo pintadas. Ahora con mi lápiz goma voy a intensificar, como les decía hoy, las áreas de brillo alrededor de las nervaduras secundarias y también, ¿por qué no?, de la central. De esta forma. Retiro el excedente con el pincel. Voy destacando las nervaduras y logrando mayor luminosidad en nuestro proyecto. Con el verde permanente doy los últimos toques, intensificando en algunas zonas donde creo que quedó muy blanco.
retiro los excedentes que puedan quedar sobre mi proyecto y con los mismos tonos con los que vine trabajando pinto el tallo de mi hoja para finalizar.